John Edison, Ingrid Mariana, Juan Felipe Ocampo, ya, Juan Manuel. Bueno, una semana así como está el registro. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo envié el formulario, pero no sé si le llegó o algún inconveniente. Pues lo que llegó, llegaron 25 respuestas. Listo. Entonces, como les decía, vamos a iniciar la clase de hoy. También les había dicho que de un lado estos quizzes van a valer el 10%, pero de otro lado es para no ponerme a llamar a asistencia porque eso no tiene sentido, más bien con este formulario verifico quiénes asisten y quiénes no dentro de un margen de 15 minutos. Bueno, entonces esta primera parte del curso la he denominado generalidades de la geodesia. Ustedes lo que están observando aquí es cómo es la forma de la Tierra. De un lado podemos tener una representación 2D de la forma de la Tierra. Esta sería como proyectado sobre haciendo una proyección cartográfica, digamos, sobre una parte de un mapa mundo, por decirlo así. Entonces vemos que, si ustedes no creo que alcancen a ver aquí en la escala, aquí realmente hay un -100 y acá habría un +100. ¿Eso qué quiere decir? Y acá dice que son metros. Quiere decir que el geoide, que es la verdadera figura de la Tierra, va a tener unos altos, son los colores claros, y unos bajos, que son los colores oscuros. Donde, por ejemplo, en esta zona, que está el sur más intenso, seguramente el valor del geoide aquí va a ser de -100 metros, y aquí en esta zona va a ser aproximadamente de 100 metros. Lo que estamos viendo acá es otra manera de proyectar el geoide. Entonces, en este caso es una representación 3D del geoide, en donde esta flechita sencillamente, aquí les voy a marcar qué continente les parece, creen que es este que estoy marcando. ¿No? ¿No les alcanza la resolución? Ah, porque acá.
África. Es África. Entonces lo que estoy marcando aquí, fíjense en que acá, este también lo estoy colocando acá. En 2D aquí tengo África, acá tengo 3D, hay un despliegue de color distinto, pero eso es despliegue, eso no es valor del geoide. El valor del geoide es entre menos 100 metros y más 100 metros, esa sería. ¿Y por qué? Porque el geoide lo que hace es medir una distancia, y esa distancia se mide en metros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Que ustedes, estudiantes, al final del curso, puedan construir, bueno, realmente lo van a poder construir, van a saber cuáles son los métodos que existen para poder calcular un geoide. ¿Para dónde? Para Colombia. Entonces, aquí voy a hacer como un zoom. Si aquí está Colombia, entonces ya podríamos decir, así a ojo de pájaro, el valor del geoide para Colombia, entre qué y qué estaría, entre qué valores y qué valores estaría. Entre menos 100 y menos 50 más o menos, o bueno, no, pues estaría por menos 100, ¿no? Miren que el Ah, menos 100 es un verde, es un azul ya tirando a ya, morado. ok. Estaría entre 0 y 50. Sí, no, Más o mucho. menos, pero Ok. fíjese que también tenemos verdecito. Entonces, verdecito es por aquí, más o menos. La mitad entre 0 y 50 sería 25. 25 y 50. Y entre 50, no tanto, como por ahí menos 30, algo así, ¿no? ¿Qué es el color verde que estamos acá? Estamos acá, más o menos entre tonalidades verdes y tirando amarillos. Entonces vamos a ir por aquí y un poquito por aquí. Entonces estaríamos entre menos, sí, 25 por decir algo, y por decir algo menos 25. Eso es abajo de QD. Entonces, estos modelos que son mundiales son válidos, obviamente, porque hay diferentes métodos para calcular estos modelos mundiales. Pero fíjense, cuando nosotros hacemos nuestro zoom, nosotros no podemos coger este modelo mundial y decir, sí, este es el modelo de ahí, vamos a sacar para Colombia y decir que es el que hoy, porque por el nivel de resolución que trae este modelo. Este modelo seguramente está hecho a un grillado de posiblemente 2 minutos de arco, es una distancia muy grande en kilómetros. Entonces nosotros necesitamos una mayor definición para nuestro modelo geoidal. No necesariamente puede ser al nivel del metro, porque no tenemos información, pero sí podemos tener otro tipo de resolución que quizá pueda ser del orden de los 1000 metros, 2000 metros. ¿Se entiende lo que es la resolución en un mapa? Albert Johan Herrera. Sí, profesor, entenderlo de la resolución. ¿Sí? Sí, señor. La resolución, ¿usted a qué la asocia en los elementos de un mapa? Como a la mínima unidad de representación que se puede observar. Y también está relacionado con la escala, ¿no? Sí, señor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este mapa puede ser escala ¿qué? A inventar 1/10 millones. Entonces, si yo quiero representar elementos a escala 1/10 millones, pues, ¿cuál sería? Un punto sería 10 kilómetros por 10 kilómetros. Y esa no es la resolución que queremos para Colombia en este mapa que digamos. Entonces, de acuerdo a lo que están viendo, les dije que este era como si fuera, esta representación 2D es cartográfica, esta no es cartográfica, esta es una representación 3D. Vamos a mirar, a ver si tiene el link.
no se me quiere activar este. Me espero un momentico, busco este gráfico a ver dónde lo tengo. No. Listo. Entonces, una vez que han observado el video de del geoide, ¿a qué se les parece el geoide? Lo que hicimos fue derrotarlo por sus diferentes, hacer una rotación, y en esa rotación, de acuerdo a lo que ustedes ven, si les dijera buscar, podemos decir que tenemos una figura geométrica que nos aproxime al geoide. John Jair, si es una figura geométrica de las conocidas, nos digamos si este parece una esfera, por ejemplo, pues, Una elipse. ¿cómo? Una elipse. A una elipse, pues, ¿a quién se le parece una elipse? ¿Por qué se me parece una elipse? Una No. esfera, básicamente. No se parece ni a una esfera ni a una elipse. No, no tiene una figura geométrica definida. Exactamente. Una figura geométrica regular, ¿cierto? Porque hay figuras geométricas regulares o las conocidas, no hay. ¿A qué más se les puede parecer? Coloquialmente, se parece a una papa. Ustedes vean una papa no es ni redonda, ni es cuadrada, ¿cierto? Pero una papa tiene diferentes chipotes, como lo veíamos en el video. ¿Sí? O sea, una papa tiene irregularidades. Así es nuestro geoide. Entonces tiene diferentes irregularidades, pues acá no lo podemos ver. Aquí me da sensación de regularidad, por acá también me da, pero pues donde se ve bien como esas irregularidades es en esa rotación, en esa imagen 3D derrotada que les presento. Entonces, generalmente les presento esa imagen para que ustedes pues vean que
que ese geoide es ¿te parece una papa? Mira, ¿sí? Pues usted la vea, es una papa. No es una figura regular, parece redonda, no parece redonda. Mira que está más achicoteada de este lado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, digamos que en la historia de la geodesia, pues se han tenido diferentes, diferentes características, ¿cierto? Que nos han llevado a un poco entender que la geodesia un poco iba a lo que les pregunté inicialmente en el quiz, ¿cierto? Una pregunta era específicamente sobre la geodesia física y espacial, que era una rama de la geodesia. Entonces, ustedes que ¿eso era falso o verdadero? Verdadero. ¿Qué dice Estefanía, pareja? Verdadero. Estefanía no se le escucha. Profe, hola. Ahora sí. Ay, verdadero, profe. ¿Quién más dice, a ver, de los que veo en pantalla? Albert dijo que es verdadero o falso. ¿De cuál de las preguntas, profe? Qué pena. La geodesia física y espacial es una rama de la geodesia. Yo puse que es verdadero. ¿Quién más? Yo también puse que era verdadero. ¿Alguien creo que era falso? Verdadero. Verdadero, profe. También. Pues vean, esto lo vimos en la clase pasada cuando colocamos el programa. Si ustedes hubieran leído el programa, se dan cuenta de que eso era falso. ¿Por qué? Porque yo les dije en la clase que la geodesia física y la geodesia espacial, cada una requería por lo menos un semestre. No sé si los que estuvieron recuerdan. Entonces, por eso era falso. Porque no es una rama de la geodesia, son dos ramas de la geodesia. Entonces eso nos lleva a que ustedes, no sé, en las geodesias que han visto, podrán ver que la geodesia es un campo muy amplio, una ciencia muy amplia y que podemos tener diferentes ramas o diferentes campos. Uno de ellos es la geodesia física. ¿Y cuál es el ámbito de la geodesia física? Es el estudio del campo gravitatorio de la Tierra. ¿Y cómo se determina ese campo gravitatorio de la Tierra? A partir de mediciones de ese campo y su respectivo modelamiento. O sea, no solamente consiste la geodesia física en que yo voy a medir el campo gravitatorio, es que tengo que modelarlo. Y ese es el ámbito de la geodesia física. Otra rama de la geodesia es la geodesia geométrica. ¿Qué creen que estudia la geodesia geométrica? Pensaría que busca aproximar a través de una forma geométrica la forma de la Tierra. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la geodesia de la Tierra? Es estudiar la figura, la verdadera figura de la Tierra, pero desde un punto de vista que ya no es desde un punto de vista físico, Sino más porque desde bien un punto de vista geométrico. físico, ¿quién lo hace?
La geodesia física. Albert, En la geodesia física. la geodesia física. Desde el punto de vista geométrico lo hace la geodesia geométrica. Entonces, la geodesia geométrica lo que pretende es determinar unas dimensiones para la Tierra, pero a nivel geométrico. Había otro ramo de la geodesia que ustedes obviamente no tuvieron, no creo que hayan tenido acceso a ella porque es una parte que es muy antigua y yo creo que ya no. Esta fue desplazada un poco por la geodesia satelital y es la geodesia astronómica. ¿Y cuál era el campo de esto? ¿O cuál es? El campo es estudiar diferentes métodos astronómicos para determinar coordenadas geográficas sobre la superficie terrestre. ¿Y sobre qué superficie la hacía? Sobre lo que se llamaban los puntos fundamentales. Y a partir de esos puntos fundamentales se creaban las redes geodésicas. Entonces, esa parte no sé si ustedes la vieron en la parte de geodesia geométrica, pero pues eso se hacía. Entonces, en las noches agarraban los geodestas y observaban la estrella polar, le hacían como que la observo un poco la trayectoria, y a partir de esa trayectoria que observe, midiendo los tiempos de la ascensión, entonces podría determinarse la latitud y la longitud. ¿Y por qué se hacía? A punto fundamental, porque de ahí entonces se hacían medidas de ángulos y distancias con teodolitos o bueno, con estaciones en este momento, que ya no se hace, para determinar, para seguir dando a partir de triangulaciones latitud y longitud a los diferentes puntos de la superficie de la Tierra. Ese era el ámbito de la geodesia astronómica. Entonces, cuando ustedes veían no sé si ustedes vieron geodesia geométrica, ¿sí? ¿O no? ¿Vieron un pedacito? Entonces, eso hace parte, en el cálculo de las coordenadas, pues al estudiante hay que enseñarle de dónde parten esas coordenadas. Entonces, lo que pasa es que ya no se hace, pues ya no sé, porque ya el GPS le resuelve muchos de esos problemas. Y otra rama de la geodesia es la geodesia espacial. ¿Y qué es lo que hace la geodesia espacial? Es la que utiliza las mediciones a cuerpos externos a la Tierra. Dentro de eso también están las estrellas para determinar cuál es la posición y hacer las respectivas medidas geodésicas. Entonces, vuelvo y reitero la pregunta. Ustedes, después de esto y lo que veíamos en el programa, ¿siguen convencidos de que la geodesia física y espacial es una sola rama de la geodesia? Albert. No, señor, son dos ramas. Son dos ramas. Ustedes pueden pensar que es una pregunta cascarera. No es cascarera. Para mí es elemental, ¿cierto? Me quitó la palabra de la boca, profe. ¿En qué sentido es elemental? De un lado porque se los expresé. Y de otro lado porque, digamos, yo les dije, les voy a hacer un quiz cada vez que nuestra asistencia va a hacer un quiz. Y este quiz era muy, muy sencillo. ¿O ustedes pensaron que no iba a haber quiz? ¿Qué dice John Hyde? Sí sabíamos que iba a ser quiz, profe. ¿Listo? Pues si usted dice que va a ser quiz, pues lógico que uno tiene que ir preparado para hacer un quiz. Y entonces, ¿cuál era el material que habíamos visto en la clase pasada? Sí, lo que usted nos explicó la clase pasada, pero pues hay confusión pues en la pregunta. Pues no es que sea cascarera, sino que pues uno tiene como un concepto básico de qué es, pero pues no va acorde a lo que está como tal definido que usted nos explicó la clase pasada. La otra cosa es que no hay que ser contextuales muchas veces, no hay que ser interpretativos. Claro, hay que ir más allá. Entonces, eso es parte de su formación como ingeniero, ¿no? ¿Alguien está levantando la mano, John? Una preguntita de casualidad, esa presentación queda subida al Moodle. ¿Cómo? Para esa presentación queda subida al Moodle, como para pegarle una revisadita después de clase. No, yo no la subo, pero no estoy...
no hay ningún problema con que ustedes graben las clases. Ustedes lo pueden hacer. O sea, pueden grabar la clase, ya hay herramientas, ya hay mecanismos. Yo les aconsejo siempre que graben la clase. Ya es decisión de ustedes y que se pongan de acuerdo cómo lo hacen. Generalmente yo lo hacía, les coordinaba eso, pero creo que ya están, ya digamos con un poco de cansancio, porque ustedes ya son casi ingenieros, entonces estas son herramientas de trabajo y herramientas de aprendizaje. Entonces, pónganse de acuerdo, graban la clase, la distribuyen. ¿Ok? John Edison. ¿Sí? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es un poco de historia de la geodesia. Yo creo que ustedes pues lo deben de tener claro, y es que cuál es el mundo de la geodesia y cuál es el mundo de la topografía, por decirlo así. Dentro del mundo de la geodesia, cuando usted hace una medición, ¿qué es lo que debe tener en cuenta conceptualmente? La curvatura de la Tierra. La curvatura de la Tierra. Y en el mundo de la topografía, La superficie. No se tiene en cuenta la curvatura de la Tierra, sino que es un plano. van a trabajar en un plano. Se toma una porción como tal. Esos dos son dos mundos distintos. Entonces, ¿qué pasó en la geodesia? En la geodesia, cuando empezó a estudiar la Tierra, pues no se tenía claro cuál era la forma de la Tierra. Entonces, surgieron diferentes teorías para determinar la verdadera forma y dimensiones de la Tierra. Entonces, se hablaba de que la Tierra era plana, se hablaba de que la Tierra podía ser circular, se hablaba de que la Tierra podía ser esférica, y en la actualidad ya llegamos al mundo en donde podemos hablar de un elipsoide de revolución. Aquí no lo tengo dispuesto. Y el geoide como la verdadera forma de la Tierra. Entonces, cuando se hablaba de que la Tierra era plana, ¿qué decían nuestros filósofos, los griegos? Había una corriente que decía que la Tierra no era plana, otros decían que la Tierra era plana circular como un disco. Entonces, en cualquiera de las circunstancias, ellos empezaron a hacer observaciones y dijeron que definitivamente ese grupo que se inclinaba porque la Tierra era plana, pues estaba equivocada, porque la Tierra no era plana, y que para eso se podía, por ejemplo, acá hacer un experimento. ¿Y en qué consiste el experimento? No es del otro mundo. Ellos ya eran navegantes, entonces aquí estamos como viendo, si tenemos acá un observador y un barco se está acercando a la playa. Entonces, ellos qué decían, si la Tierra fuera plana, ¿usted cómo vería el barco? Al mismo nivel. Si usted está aquí y la Tierra es plana, ¿usted cómo ve el barco? Que se aleja, pero más no se pierde durante la trayectoria. O sea, conserva la forma, ¿cierto? No va a ser tan nítido, pero va a conservar la forma. Pero eso en la realidad no pasa. Cuando un barco se está acercando y ese barco tiene una vela, lo primero que empieza a ver es la vela. Y luego empieza a ver los demás componentes del barco, hasta donde ya, cuando usted está en lo que llama el horizonte, allá ve todo el barco. Eso es una señal de curvatura. Otras observaciones que ellos hicieron
era que la parte de la sombra de una persona. Ya solo, si usted va caminando hacia el norte y usted le está dando, bueno, el sol lo está, ilumina esa su trayectoria, ¿no? Entonces usted va a ver que a medida que avanza hacia el norte, su sombra va a aumentar o va a disminuir, va a aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque es una proyección de un haz de luz. Si usted proyecta un haz de luz sobre una superficie plana, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tendría siempre la misma proyección, 45 grados. En este caso, pues no, a medida que usted avanza hacia el norte, igual en las zonas septentrionales, se va a ver que definitivamente la sombra, la proyección que produce el cuerpo, su sombra va a ser de diferente longitud. Eso se ve gracias a la superficie. También tenemos el experimento de Eratóstenes. ¿Alguien recuerda en qué consistió el experimento de Eratóstenes? Asociado como a medir el radio de la Tierra con un palo entre dos ciudades de Grecia, algo así. Entonces, básicamente, lo que pretendía Eratóstenes era decir que, como la Tierra era redonda, él podía calcular el radio de la Tierra. Entonces, ¿en qué consistió el experimento? Fíjense que aquí, esta S quiere decir que esta es la ciudad de Siena y esta es la ciudad de Alejandría. Cuando el sol le daba a Siena exactamente, cuando el sol estaba de frente, decimos nosotros, realmente la palabra no es de frente, está encima, completamente encima, es el mediodía, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos nosotros el sol encima? Al mediodía, ¿cierto? Y no se nos produce sombra. Entonces, exactamente en ese mismo tiempo, en Alejandría, cuando el sol le estaba dando a Siena, al mediodía, pues en Alejandría no le estaba, ya no es el mediodía. Entonces, él midió, ya tenía una torre, y él midió cuál era la longitud de la sombra que producía esa torre en Siena sobre el suelo. Entonces, en esta gráfica, ¿cómo hace el señor a partir de esos datos para calcular el ángulo que hay entre la sombra y la torre? La clave está aquí. Él asume qué tipo de ángulo tiene aquí entre la superficie, entre la superficie y una construcción, una torre. ¿Cuál es el ángulo que hay? Un ángulo de 90. Es un ángulo de 90 grados. Entonces, si sabe que este ángulo es de 90 grados, si tiene la longitud de la torre y tiene la longitud de la sombra, ya tendría tres elementos del triángulo, ¿cierto? Y con tres elementos puede resolver los otros elementos del triángulo, ¿cierto? Entonces así encuentra este ángulo. Ahora, ¿él para qué quería este ángulo, Albert? Ya con ese ángulo podría estimar el radio, porque es como el termo interno del... Exactamente. Entonces él dice que si este rayo del sol, esta línea y esta línea son perpendiculares y la torre se proyecta al centro de la Tierra, este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Por cuál principio geométrico? Ya lo acabo de decir. Son alternos internos. Alternos internos entre paralelas. Entonces él determinó este ángulo.
el ángulo que hacía el centro de la Tierra con la ciudad de Siena y la ciudad de Alejandría. Además, el que conocía, ¿qué es esto? Esta de La distancia entre ambas ciudades. la distancia entre ambas ciudades. Entonces, si yo tengo un arco y el ángulo que lo subtiende, entonces puedo calcular el radio. Sí, ¿Cuál es la fórmula? radio es igual a... ¿No se acuerda, Albert? Si no se acuerda, le hago una ayuda. No, ¿Cuál es el ángulo de una circunferencia el en ángulo radianes? es 2pi. Es 2pi. Entonces, 2pi radianes es a toda la longitud de la circunferencia. Por proporciones, beta sería proporcional a d. ¿Cierto? Entonces hay una fórmula. Esa se puede deducir desde esa... se puede deducir de esa manera. O sea, no es del otro mundo. Entender eso ya lo puede tener claro. Sin embargo, para los demás compañeros, para que se acuerden, es esto, ¿cierto? Que el arco que subtiende una circunferencia es igual a θ por r. Entonces, para el caso del ejemplo, Eratóstenes tenía S y tenía θ. Y si tenía S y tenía θ, entonces podía calcular el radio de esa circunferencia. Entonces, así, usando esa fórmula, llegó a la conclusión de que el radio de la Tierra era aproximadamente igual a 4.000 kilómetros. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese cálculo estuvo bien, estuvo mal, medianamente acertado? Pues, profe, estuvo como muy aproximado porque lo está haciendo con respecto a una circunferencia. Sí. Pues perfecto, o sea, circunferencia. Bueno, para uno pues, Bueno, sí, ¿qué dice John? pues para su época, pues muy acertado. Ajá, sí. Para su época, Para muy su época, acertado. entonces para su época muy acertado es porque usted ya tiene el valor medio del radio de curvatura de la Tierra actualmente. ¿Y cuánto es? Ya sabemos que más o menos ese radio de la 39.000. Tierra es de 6.300 kilómetros. Sí, es un valor muy redondo, ¿cierto? Entonces, si el señor, lo que dijo John, si a Eratóstenes le dio 4.000 kilómetros, entonces es un cálculo medianamente aceptable, digamos bueno, ¿para qué? Para las limitaciones de la época. Primero, porque ¿cómo midió la distancia? Él asumió que la distancia, que como la Tierra era redonda, entonces esta distancia iba a ser, él asumió que era completamente esférica. Al asumir que es esférica, pues está diciendo que es una circunferencia, esta parte sería un plano de una circunferencia, entonces él al medir esta distancia, pero en la realidad no es esa, ¿cierto? Sabemos que geométricamente no aproximamos. La otra era cómo medía estas distancias, ¿cierto? Esta sí tenía más o menos buena precisión, porque era medir una torre y medir la proyección del ángulo. Pero tener exactamente, pues es una proyección de un haz de luz. Entonces, él tenía que estar exactamente, cuando queda el mediodía, estar midiendo aquí. Entonces tenían que haber
entre comillas, sincronizado algunos relojes para poder decir si estamos midiendo exactamente. Entonces, esos errores en el experimento pues hacen que hubiera tenido un cálculo de aproximadamente 4.000 kilómetros, pero pues ya sabemos que se debe a lo que acaba de decir John Jay, a las limitaciones de la época. Entonces, ya sabemos que no, que efectivamente desde Eratóstenes la Tierra tenía una curvatura, no era plana, y finalmente se llega al concepto de un elipsoide de revolución y un geómetro. Ese elipsoide de revolución en geodesia se conoce como un esferoide. No piensen que un esferoide es una esfera. Esferoide es el nombre que se le da a un elipsoide de revolución. Y geoide es la verdadera forma de la Tierra. Es decir, que el esferoide es una figura geométrica, volvemos, y el geoide es una figura física. ¿Quién propuso inicialmente el concepto de geoide? Ese concepto lo propuso Carl Friedrich Gauss. Él vivió entre 1777 y 1857. De esta diapositiva, creo que no está funcionando, quiero que vean esta parte de esfera y esferoide. Hola, ¿qué tal? En este tutorial voy a mostrar cómo realizar el modelo esférico y elipsoidal de nuestro planeta en GeoGebra 3D. Entonces voy a mostrar cuál sería el resultado final. Este sería el resultado final. Este es el modelo esférico, como se puede observar aquí. Esa esfera representa el planeta Tierra y estos puntos son algunas ciudades. Pues particularmente estas ciudades, como se puede observar, algunas se encuentran en el mismo paralelo y otras en el mismo meridiano. Las que se encuentran en el mismo paralelo es porque tienen la misma latitud y las que se encuentran en el mismo meridiano es porque tienen la misma longitud. Entonces, este sería el modelo esférico, este sería el modelo elipsoidal. Está representado a partir del elipsoide de WG. ¿Se vio la diferencia entre una esfera y un esferoide? ¿O devuelvo un poquito el video? Las que se encuentran en el mismo paralelo es porque tienen la misma latitud y las que se encuentran en el mismo meridiano es porque tienen Miren, ahí. Observen que cuando Entonces, estamos... este sería el modelo. Sí, él lo está diciendo. Pero piensen que aquí, esto que están viendo acá, esto que están viendo, son esferas. Son círculos macro. En un modelo esférico. Ahora, cuando llegue al modelo elipsoidal, al modelo del esferoide, van a ver cómo se ven estos círculos macro. Esférico. Este sería el modelo elipsoidal. ¿Sí ven? Entonces acá en el modelo elipsoidal, observen que usted acá va a tener son elipses. Esos planos que cortan, cualquier plano que corte una esfera, que pase por el centro, va a generar una circunferencia. Cualquier plano que corte un esferoide, que pase por el centro, va a generar una elipse. Está representado a partir del elipsoide de WGS84. Pues se ve como si fuera una esfera, pero en realidad es un elipsoide. Lo que pasa es que a la escala no cambia como nosotros lo vemos. Bueno, entonces para empezar a realizar, lo primero que hacemos es abrir GeoGebra 3D y el primer paso es crear el punto de origen. Lo voy a llamar O mayúscula y va a ser igual a
0,0,0. Ahora, este es el modelo esférico. Ahora lo que vamos a hacer es crear el radio. Por eso vamos a emplear el semieje mayor. Bueno, esta pedacito se los dejo ahí un poquito, es para que ustedes recuerden cuáles son estas canónicas, por la esfera, cómo se construye la canónica de una esfera, y luego pasa a un elipsoide, pues solamente para que lo recuerden, de pronto eso les va a servir de algo para el curso. Por ejemplo, le damos el nombre, digamos, A, y ponemos el radio. Listo, ahí tenemos el radio. Entonces ya con esto sí podemos crear la esfera. Simplemente con la función esfera. Y punto O, le ponemos la. Listo, entonces ahí ya se crea la esfera. Lo que pasa es que aquí no la podemos observar por la escala. Entonces simplemente le damos aquí en ajustes y donde dice ver todos los objetos. Donde puede observar aquí. Y acá observen que esta es la ecuación de una esfera, ¿no? Aquí la tienen. Aquí ya está la esfera. Ahorita simplemente podríamos cambiar el nombre, hacerlo más transparente, para que tenga más opacidad para poderlo ver. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos ubicar una ciudad, necesitaríamos las coordenadas rectangulares. Estas son las coordenadas rectangulares de donde yo vivo, que es la ciudad de Cali, Colombia. Y ahí queda representado el punto. Este sería el modelo esférico. Pues si se quiere ver el Ecuador y el meridiano de Greenwich, simplemente con la función también se puede ubicar. Por ejemplo, aquí este es el Ecuador, es decir, la función circunferencia, el punto de origen, el semieje mayor y el eje Z. Simplemente venimos acá y copiamos eso y ya queda creado. Lo que pasa es que queda muy grueso, simplemente podríamos cambiarle el grueso desde las propiedades de GeoGebra. Pues aquí el Greenwich, igual, y queda ubicado. Listo, este sería el modelo esférico. Para realizar el modelo del elipsoide se procede prácticamente de la misma manera, solo que esta vez se tiene en cuenta de que se va a realizar a partir del elipsoide W184. Entonces se deben usar varios parámetros que lo conforman. Primero, pues al igual que en el modelo esférico, se ubica el origen. Y luego los semiejes. Cabe resaltar que esta información la voy a dejar en la descripción del video por si alguien la necesita. Cuando ya se tengan ubicados los semiejes, se utiliza la fórmula del elipsoide. Observen que esta es la función que determina el elipsoide, ¿cierto? X al cuadrado sobre al cuadrado más y al cuadrado sobre al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Como se puede ver, pues esta no tiene pérdida, es prácticamente la fórmula de un eje. Como pueden ver, este sería el eje X sobre A cuadrado, que es el que tenemos aquí, Y cuadrado sobre B cuadrado y Z cuadrado sobre C cuadrado. Pues aquí, igual que en el modelo esférico, simplemente tenemos que darle en ver todos los objetos. No lo dejo ver. Entonces, supongo que queden menos. Sí, aquí, hasta que lleguemos al radio, pues esta sería la única forma, porque la verdad no sé qué pasó. Pero como pueden ver, aquí ya queda realizado el modelo elipsoidal. Aquí podrían ubicar las ciudades, al igual que en el modelo esférico. Por ejemplo, hagamos una prueba, por ejemplo, ubiquen con las coordenadas rectangulares acá.
Sí, aquí queda ubicado. Es prácticamente igual, solo que en el otro se utiliza un modelo esférico y en este un modelo elipsoidal. Recuérdense que hay distintas. Bueno, observen que acá, y les hablando de Cali, está colocando 3 coordenadas y ya está llamando coordenadas como un X, un Y y un Z. Entonces, si no sé si vio en el video las coordenadas X, Y, Z, yo puedo tener una representación de la Tierra con una esfera o con un esferoide. Pregunta, las coordenadas X, Y, Z en un esferoide y en una esfera son las mismas para el mismo punto. ¿Alguien me contesta? Greenwich, ¿vale? Y queda ubicado. Listo, este sería el modelo esférico. Ok, aquí, Para no realizar sé el modelo si alcanzaron a ver, en el video acá decía Cali, Greenwich, ¿vale? observen que acá dice Cali y hay unas coordenadas, ¿las ven? Traten de fijar ahí, ahora miremos cuando habla del modelo elipsoidal, el esferoide. Aquí podrían ubicar las ciudades, al igual que en el modelo esférico. Hagamos una prueba para que ubiquen unas coordenadas rectangulares. Entonces Y aquí queda observen ubicado. que son las mismas. ¿Qué dice John Jair? Efectivamente, pues sí está marcando las mismas coordenadas, porque iniciaban en 14 y menos 6, 19. Pero pues yo diría que no cambia por la curvatura. Sí cambia. Lo que pasa es que son cercanas, pero cambian. Pero sí cambiaría. Sí cambian. Ah, Son bueno, distintas porque salen modelos distintos. claro. Bueno, ahora retomando un poco más la historia. Entonces, mucho después, digamos, Edad Media, por decir algo así, hubo una disputa entre los franceses y los ingleses, en donde ellos ya sabían que la Tierra era curva, había una curvatura, pero no sabían exactamente esa aproximación de una Tierra esférica en donde, y sabían que no era una esfera completa, sino que tenía cierto aplaneamiento. Entonces, en el siglo XVIII, la Academia de Ciencias franceses, ellos dijeron que iban a hacer mediciones de la Tierra, iban a medir arcos, iban a medir estos arcos y de acuerdo a la medida de estos arcos, iban a intentar determinar en dónde era que la Tierra tenía, hacia dónde iba el aplanamiento de la Tierra.
Entonces, en el caso de la figura A, si la Tierra fuera completamente esférica, en cualquier parte que midiera el mismo ángulo, para estas mismas distancias, iba a tener el mismo ángulo si la Tierra fuera completamente esférica. En este caso, los franceses decían que la Tierra era aplanada en el ecuador. Entonces ellos iban a tener que, al medir estos ángulos, iban a tener, digamos, una mayor amplitud hacia este lado que hacia este lado. Con el mismo ángulo van a tener mayores distancias, porque ellos consideraban que la Tierra era aplanada hacia el ecuador. Esos eran los franceses. Y los ingleses, ellos decían que la Tierra era aplanada en los polos. Entonces, cuando tomaran sus respectivos ángulos, van a medir sus respectivos ángulos para esas mismas distancias, una muy cerca al polo, otra en la zona septentrional. Entonces iban a encontrar que la Tierra era aplanada, tenía su aplanamiento en los polos. Entonces ellos hicieron sus diferentes mediciones de esas curvaturas y no llegaron a conclusiones asertivas. Siguieron con la incertidumbre. No fue sino hasta más o menos Isaac Newton, que fue un inglés que vivió entre 1643 y 1727, que descubre la gravedad. Entonces, ¿cuál es esa historia coloquial por la cual Newton descubrió la gravedad? ¿Alguien la recuerda? No, nadie se acuerda cómo Newton descubrió la gravedad. ¿Por la manzana que le cayó? Por la manzana que le cayó en la cabeza. Si no le hubiera caído la manzana en la cabeza, él no hubiera esbozado la teoría de la gravedad. ¿Por qué? Porque si él dijo, tiene que haber algo que haga que la manzana, cuando cuando se desprende el tallito que mantiene la manzana, la rama, no se queda ahí o no se va para arriba, sino cae. Eso fue lo que él dijo, que a la fuerza de la gravedad, lo que hacía que la manzana hubiera caído en la cabeza. Entonces así fue que él descubrió la gravedad, y a partir de diferentes experimentos, él concluyó que la Tierra era casi esférica, que giraba alrededor de un eje, que la Tierra estaba sujeta a unas fuerzas que llamó gravitacionales, y que esa Tierra debería ser achatada a los polos. Esa teoría, pues obviamente fue acorde con diferentes observaciones gravimétricas, y obviamente esto no correspondía con la hipótesis de los franceses de que la Tierra era achatada en el ecuador. Entonces, desde la época de Newton, se ha considerado que en el elipsoide, no el elipsoide, ahí todavía no hablamos del elipsoide, que la Tierra achatada en los polos, el semieje mayor va a estar sobre el ecuador y el semieje menor va a estar sobre el eje de rotación de la Tierra. Entonces, ya llegando, digamos, al presente, ¿qué tenemos?
tenemos que la Tierra físicamente se comporta como es un geoide, una figura muy irregular, y que podemos aproximarla a un elipsoide. Geométricamente la podemos aproximar. Es esta misma figurita que tenemos aquí. Este es el elipsoide, la línea negra continua y la negra delgada nos representa el geoide. Entonces, dentro del elipsoide, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una elipse, una elipse en revolución, esa elipse fundamental que va a tener unos focos, que son estos puntos que estamos marcando acá, un semieje mayor que se conoce como A y un semieje menor que se conoce como A. Dentro de esos elementos que estamos viendo ahí, vamos a tener que definir, por ejemplo, F. ¿Y F qué es? F es el aplanamiento. Y este F, que es el aplanamiento, aquí matemáticamente, ¿qué es lo que hace? Es lo que establece es la relación entre la diferencia de los semiejes con respecto al semieje mayor. Eso es lo que define el aplanamiento de la elipse. Luego, otro elemento de la elipse, a nivel de geodesia, este es a nivel geométrico, esto es a nivel de geodesia, vamos a tener la primera excentricidad. Y la primera excentricidad lo que nos relaciona es la distancia focal y el semieje mayor. ¿Y qué es lo que mide? Mide el mayor o menor achatamiento de la elipse. Eso es lo que hace la elipse. La primera excentricidad mide qué tan achatada es esta elipse. Y matemáticamente se define como la raíz cuadrada, el semieje mayor al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado sobre el semieje mayor. Luego tendríamos la segunda excentricidad, se conoce como E', y la segunda excentricidad es la relación entre la distancia focal y el semieje menor. ¿Y cómo está definida esa relación? En geodesia, como la raíz cuadrada de el semieje mayor al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado sobre el semieje menor. Y finalmente vamos a tener el radio de curvatura polar. ¿Y qué es el radio de curvatura polar? Es la relación entre el cuadrado del semieje mayor de la elipse y el semieje menor de la elipse. Semieje mayor al cuadrado sobre semieje menor. Y eso es lo que se conoce como el radio de curvatura polar. Estos elementos fundamentales de la geodesia, pues me imagino que ustedes ya lo vieron en su curso de geodesia, ¿cierto, John Jair? ¿O no se acuerdan? Sí, profe, sí se vio. Listo. Entonces, como les había dicho, la primera excentricidad, ¿qué es lo que mide? ¿Alguien se acuerda? El achatamiento. Primera excentricidad. Mide exactamente el achatamiento. Mide qué tan achatada es la elipse. Entonces, en este dibujito lo que tenemos que es, para entender, acá tenemos el semieje mayor de la elipse A y tenemos el semieje menor de la elipse B. Y aquí lo que tenemos es diferentes elipses. Aquí tenemos una verde, una roja, una azul
Y aquí, esta negra es un elipse o qué es. ¿La negra qué sería? Sería una esfera. Sería una esfera, ¿cierto? Pero no es una esfera, sino ya una circunferencia. Acá sería elipses, esfera. ¿Recuerdes? Elipse, esfera. Elipses, circunferencia. Esferas, esferoide. Esferoide es un elipsoide de revolución. Para empezar a usar un lenguaje más específico. Entonces, acá tenemos una elipsis y la que tenemos aquí en negro, ¿qué sería? John Edison. Una circunferencia. Una circunferencia. Entonces, si lo que estamos viendo es a través de la excentricidad, esta es la excentricidad, entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Por ejemplo, esta primera elipse que tenemos aquí, miren donde tenemos los focos de la elipse. Y el valor de la excentricidad para esta sería de 0.92. Luego, los focos los vamos corriendo un poco más hacia el centro, que sería el rojo, y vamos a tener un valor de la excentricidad de 0.8. Luego nos vamos al azul, que serían estos, y tendríamos un valor de 0.6. Entonces, cuando llegamos acá decimos que esta excentricidad es 0,001, o sea que la excentricidad tiende a 0, ¿cierto? Y en ese caso tendríamos una circunferencia. Entonces, aquí estamos viendo que a medida que tenemos una mayor excentricidad, tendríamos mayor achatamiento. Y a medida que la excentricidad es menor, tendremos menor achatamiento. menor achatamiento. Es una relación directa. Y eso lo podemos ver ¿dónde? Aquí en la excentricidad. Miremos qué pasa numéricamente cuando estamos en una esfera. En una esfera, ¿cómo es el semieje mayor y el semieje menor? A es mayor que B, B es mayor que A, o son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales en la excentricidad. Sería 0. ¿Cómo? Matemáticamente, ¿qué pasa? Si vamos a calcular la excentricidad en una circunferencia, perdón. Se anula, ¿no? Pero vuelve a ser. ¿Y cómo se anula? Si A es igual a B, ¿qué pasa con el término del numerador? Sería igual a 0. ¿Y 0 sobre A, sobre un número, cuánto es igual? 0 sobre cualquier número, ¿a cuánto es igual? A 0. ¿Cierto? 0. Entonces, por eso, en esta figura, estamos diciendo que la excentricidad para una circunferencia es igual a 0, o cuando, en otras palabras, cuando la elipse tiende a la circunferencia, la excentricidad tiende a... Bueno, entonces eso era lo que les tenía para el día de hoy. Ya le vuelvo a llamar. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Espero que hayan entendido como esta trayectoria de cómo ha sido el desarrollo de la figura en la Tierra desde nuestros filósofos. Luego pasamos por más o menos el siglo XVII y llegamos a la actualidad, y ahora cómo tenemos esas relaciones fundamentales de la elipse y cuál es su relación con la excentricidad. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Les agradezco su atención
Y generalmente yo ya a esta hora no doy más, las clases son más o menos de hora y media, menos 15 minutos, eso así van a ser nuestras clases. No me tomo las 2 horas. Entonces, nos vemos mañana de nuevo. Acuérdense, nuestra asistencia es un quiz. Y vamos a hacer nuestro registro de Profe, qué pena, una pregunta. dígame. Los quizzes siempre son de las clases pasadas, ¿cierto? Sí, La clase pasada. sí, la clase pasada es como ¿qué? Es como incentivarlos a ustedes a que si toman apuntes, los tomen, a que si graban la clase, le echen una miradita y sobre todo que vengan a clase. Profe, y siempre será selección múltiple, ¿sí? Sí, sí, así es una cosa muy, muy sencilla. Los quiz van a ser una cosa muy sencilla. ¿Listo? Intentaré para la próxima clase o a final de semana pasarles el reporte de cuántos acabaron los quizzes. ¿Listo? Por favor, enciende la cámara para tomar nuestro registro de que sí hicimos la clase. Ya tengo en mi cabeza 2 personas, se llaman Albert y el otro se llama John Jair, que de alguna forma hoy participaron en clase. Bueno, ya todos tienen, vamos a tomar la evidencia. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao. Gracias. Hasta Muchas gracias, luego, profe. Hasta profe. mañana. Hasta luego.